Aproximaciones al estudio del pensamiento. Al hablar del pensamiento, compete abordar el desarrollo cognitivo, pues se refiere a las diversas etapas que consolidan la capacidad innata del ser humano para pensar, razonar y utilizar sus herramientas mentales. El cual es un proceso paulatino que tiene sus inicios en la infancia temprana y que motiva el deseo del individuo de entender su entorno e integrarse a la sociedad. El pensamiento ha sido descrito en la psicología como la capacidad de planear y dirigir en forma oculta una conducta posterior, lo que prevenía de errores o permitía postergar las acciones para posibilitar adaptaciones mejores en duración y efectividad. En diferentes teorías psicológicas se le ha descrito como un proceso que ocurre en la instancia interna de la mente. Si se le define como cambios en los estados de información, estos cambios que sufre la información son a merced de varios mecanismos mentales ocultos. Si bien el pensamiento tiene un carácter no aparente, es justamente este rasgo el que lo ha confinado para estas teorías a un mundo interno. Y esto es así porque proponer su lugar en un mundo alejado del alcance del ojo humano deja abierta la posibilidad de describirlo en términos muy especulativos. Dos grandes apartados. Por un lado, razonamiento dividido, a su vez en razonamiento inductivo y razonamiento deductivo, y por el otro, solución de problemas. Por tanto, podemos inferir que el pensamiento se concibe allí como una categoría general que abarca dos tipos de procesos diferenciados, los razonamientos y la solución de problemas. Los psicólogos de Wurzburgo pretendían mostrar que el pensamiento es un producto mental de naturaleza general y abstracta, que puede producirse y estudiarse al margen de los elementos concretos a los que se refiere. Las considerables contribuciones de esta escuela tenían una importante limitación. Por un lado, se utilizaba como método la introspección sistemática y por otro lado, se reconocía la existencia de un pensamiento inaccesible a la introspección. Poco tiempo después de que Thorndike encerrar a sus gatos para observar cómo resolvían el problema de escaparse de la jaula, Kohler iniciaba en Canarias su estudio de los antropoides. Ahora bien, la perspectiva teórica sobre el pensamiento de la que partía Kohler, así como otros autores gestalistas, consideraba la solución de problemas. Para los psicólogos de la Gestalt, el verdadero pensamiento es el pensamiento productivo, es decir, el que se produce en el momento en el que se crea una solución nueva para un problema a partir de la reorganización de sus elementos. El pensamiento reproductivo, en cambio, se usa cuando aplicamos mecánicamente una solución ya conocida. Por tanto, el pensamiento productivo supone la aparición del insight o comprensión súbita, mientras que el reproductivo implica la utilización de mecanismos de ensayo y error.
Tanto al conductismo como a la Gestalt les interesaba determinar fundamentalmente el proceso mediante el que aparecen conductas nuevas, adquiridas mediante un proceso de reorganización no necesariamente observable de forma directa. El pensamiento en la psicología sociocultural. Una tendencia contemporánea a la de la Gestalt, que también realizó a nuestro juicio contribuciones de gran envergadura en relación con el estudio de los llamados procesos superiores, fue la psicología rusa, más concretamente la de Vygotsky y Luria. Vygotsky desarrolló una amplia labor entre 1920 y 1930 en una reelaboración teórica y experimental de la psicología, ocupándose especialmente de los aspectos relacionados con el pensamiento y el lenguaje. El procesamiento de la información. El procesamiento de la información implica el tratamiento de las diferentes entradas de información que provienen de diferentes canales sensoriales, visual o auditiva, pero ellas deben asumir la forma de proposiciones para que puedan ser procesadas de manera equivalente. La perspectiva del procesamiento de información plantea una concepción de la inteligencia y del pensamiento en términos de las formas en que las personas representan y procesan la información. Las teorías asociacionistas. Las teorías asociacionistas consideran que un fenómeno puede ser explicado a partir de la asociación entre elementos más básicos que el propio fenómeno, asociación que el sujeto ha vivido con anterioridad. Se supone que existen fuerzas que conectan dichos elementos y que deben ser descubiertas por la investigación psicológica para comprender bien los procesos psicológicos o el comportamiento. El empirismo filosófico, así principalmente Hume, mantendrá que los procesos mentales son simple expresión de la asociación de vivencias. En el mundo de la mente encontramos fuerzas semejantes a las presentes en el mundo físico, las leyes o principios de la asociación. Memoria como pensamiento. Rives incluye como un tipo de autosustitución el caso donde el sujeto reacciona más a las situaciones anteriores que a las actuales. En este caso, el sujeto recuerda. Está como si estuviera en otra situación, pero así el recordar sería una forma de pensamiento y sabemos que los recuerdos no generan ningún nuevo sentido. Proceso de deducción. La deducción es comprendida como un proceso esencialmente formal y sintáctico, en el que los sujetos primero acceden a la forma lógica de los enunciados, luego al repertorio de reglas de inferencia para derivar la conclusión adecuada al problema. Finalmente, traducen la conclusión formal al contenido del problema. Razonamiento deductivo.
El razonamiento deductivo sería como la capacidad que permite acceder a partir de un conjunto de informaciones a unas conclusiones que no están inmediatamente accesibles, pero cuya verdad está garantizada por la verdad de las sentencias de las cuales dependen. Pensamiento narrativo. El ámbito del pensamiento está definido no solo por entidades observables a las cuales se refieren enunciados básicos, y por la serie de mundos posibles que pueden generarse lógicamente y contrastarse frente a las entidades observables. A esta modalidad de pensamiento que Brunner llama lógico-científica se agrega otra, la modalidad narrativa. La modalidad narrativa del pensamiento provee una organización a la experiencia emocional, a las acciones humanas, a los avatares de la intencionalidad, como forma de negociar y renegociar los significados en sociedad. Constituye uno de los más sobresalientes logros del desarrollo humano en los sentidos cultural, ontogenético y filogenético de la expresión.